Saludo cordial, mi nombre es Elkin Lesmes y en este video les hablaré acerca de la investigación cuantitativa. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa principalmente se basa en magnitudes numéricas. Tiene un estricto uso de estudios estadísticos, correlaciona valores dependientes e independientes, permite predecir comportamientos de grupos o fenómenos. Los resultados son descriptivos. Esto se refiere a que las variables y las magnitudes investigadas se cuantifican y describen alguna realidad concreta, como puede ser la inflación, crecimiento poblacional, etc. Su alcance puede ser de tipo exploratorio. Eso significa que se puede dedicar a la investigación de fenómenos poco conocidos. Descriptivo en cuanto a que las magnitudes investigadas son significativas. Puede estudiar, por ejemplo, los niveles de inflación, de crecimiento económico, de violencia, etc. O su alcance puede ser correlacional. Esto se refiere a comprobar que dos variables están relacionadas entre sí, como por ejemplo el nivel de alfabetismo y la pobreza. O puede ser explicativo en cuanto a que tendría los tres elementos anteriores, un alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Uno de los primeros elementos complejos serían las variables. Las variables se pueden clasificar de diferentes maneras. Por tipo tendríamos las independientes, las dependientes y las intervinientes. Las independientes serían, por ejemplo, una cantidad de empleados, por ejemplo, y las dependientes serían, por ejemplo, su nivel de productividad. Las intervinientes en este ejemplo podría ser, por ejemplo, el nivel salarial. También podremos clasificarlas por función, como pertinentes o intervinientes. Pertinentes si se refiere, por ejemplo, al estudio de el desempleo, e intervinientes que podría ser el género, por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres desempleadas o desempleados, que no sería exactamente lo que nos interesaría, ya que nos interesaría en este ejemplo el valor total de desempleados, pero sería de todas maneras un valor interveniente en el estudio. Y la naturaleza, que sería discreta, lo cual se refiere a valores exactos, cantidades, por ejemplo, la cantidad de individuos de una especie en vía de extinción, o continua, que se refiere a valores fraccionados o reales, generalmente que obedecen a porcentajes. El segundo elemento de complejidad para la investigación cuantitativa podría obedecer al diseño investigativo. Tendríamos dos líneas de diseño investigativo, las cuales serían experimentales y no experimentales. En la investigación experimental tendríamos el preexperimento. El preexperimento lo que busca es tomar un grupo, afectar ese grupo de alguna manera, alguna variable concreta del grupo, y ver cómo reacciona el grupo ante la alteración de esa variable. Por ejemplo, podemos tomar un grupo de, por ejemplo, cerdos en una granja y cambiar su elemento a ver ellos si suben o bajan de peso o si cambia su comportamiento. El cuasi experimento es una mejora respecto al pre-experimento y lo que busca es tener mejor control sobre las variables que estamos manipulando. Lo que buscaríamos aquí es hacer una medición del comportamiento del grupo de forma previa, luego alterar una variable y finalmente ver cómo reacciona ese grupo y analizar la correlación entre lo que era el comportamiento antes y después del grupo respecto a la alteración de esa variable.
Y tendremos el experimento puro, que es un experimento en el cual vamos a tener un control sobre las variables independientes y las variables dependientes del grupo antes de alterar cualquiera de estas variables, y una medición después de alterar estas variables, y podremos tener varios periodos, varios ciclos de alteración y ver cómo reaccionan los grupos ante estas alteraciones de variables puntuales. Y luego tenemos los experimentos o los diseños investigativos no experimentales, que a diferencia del experimental, que buscaríamos es simplemente observar, no alterar las variables, sino observar el comportamiento natural de las variables en los grupos. En este tipo de diseño tenemos dos líneas, que serían las transversales y las longitudinales. En las transversales nos interesa observar la realidad actual como una fotografía de la realidad actual de algún fenómeno. Tendremos de tipo exploratorio, serán fenómenos poco conocidos. Por ejemplo, podríamos examinar la actividad sísmica de los asteroides, por ejemplo, sería un tipo de investigación de diseño transversal exploratorio. Tendríamos los descriptivos, que serían, por ejemplo, observar la evolución de la inflación en diferentes países de Latinoamérica. Y tendríamos los correlacionales, que sería, por ejemplo, observar el nivel de desarrollo económico de los países, y a su vez relacionarlo con el nivel de alfabetismo y ver si están relacionados de manera positiva, negativa, o si no tienen ningún tipo de relación. Y luego tendríamos los estudios investigativos de tipo longitudinal, que lo que buscan es tener un registro en función del tiempo. En estos tenemos tres, que es el de tendencia. Podemos observar la tendencia de un grupo, por ejemplo, la tendencia de consumo de un grupo a través del tiempo, digamos, cómo evoluciona el consumismo de un grupo, por ejemplo, de adolescentes en los 12 meses del año. Tendremos el análisis evolutivo, que lo que buscaría es partir el estudio en diferentes grupos. Estos grupos podrían ser categorizados por edad. Por ejemplo, podríamos estudiar el consumo de drogas de poblaciones menores de 14 años. Tendremos otro grupo de 14, entre los 14 y los 30 años, luego otro grupo entre los 30 y 50 años, y podrás tener otro grupo de mayores de 50 años, y analizar cuáles son las diferencias entre esos grupos poblacionales de acuerdo a su edad. Y el tercero, que sería el de panel, sería parecido al anterior, pero entonces en este ya no tendríamos diferentes grupos al mismo tiempo, sino analizaríamos un mismo grupo de personas o de individuos. Los estudiaremos año tras año para ver cómo evoluciona su comportamiento. Bien, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? Aquí podríamos señalar varias. El enfoque cuantitativo implementa técnicas de contar, medir y razonamiento abstracto, mientras que el enfoque cualitativo implementa técnicas de comprensión personal de sentido común. En el cuantitativo tenemos mayor aplicación a sistemas sociales y grandes conglomerados, mientras que en el cualitativo tenemos que se usa esencialmente en el estudio de grupos pequeños. En el enfoque cuantitativo se buscan las causas de los fenómenos sociales, dando poca importancia a los estados subjetivos de los individuos, mientras que en el cualitativo se interesa en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien lo investiga. Aquí se remarca bastante la diferencia entre lo cuantitativo, se refiere simplemente a valores estadísticos concretos, y a lo cualitativo, que se refiere más al desarrollo de las fenomenologías. En el cuantitativo se refiere a las técnicas experimentales, aleatorias, pruebas objetivas, análisis estadísticos multivariados,
estudios de muestras, mientras que en el cualitativo considera estudios de caso, escenografía, que es como el análisis que se hace cuando alguien intenta explicar un tema. Entonces en la escenografía lo que se busca es, a través de garabatos, como intentar representar lo que esa persona quiso decir, algo así parecido, y entrevista en profundidad y también observación participativa. En enfoque cuantitativo tenemos un modelo cerrado de razonamiento lógico-deductivo desde la teoría de las preposiciones, mientras que en enfoque cualitativo se emplean conceptos que capten el significado de los acontecimientos. En el enfoque cuantitativo tiene la tarea de verificar o confirmar teorías, mientras que en el cualitativo se describen o se proponen nuevas teorías. En el cuantitativo está orientado al resultado y la fiabilidad con datos sólidos y repetibles, mientras que en el cualitativo está orientado al proceso, ahí a la validez, se trabaja con datos reales y profundos. En el enfoque cuantitativo se asume una realidad estable, mientras que en el cualitativo se asume una realidad cambiante. ¿Es posible pensar una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? La respuesta es definitivamente sí, y se llama enfoque mixto. En el enfoque mixto se abordan ambas metodologías. Se puede implementar una u otra de manera preponderante o ambas a la par. Y aquí tenemos un ejemplo. Determinar en qué factor se puede disminuir la tasa de suicidios si se implementan talleres de ayuda en una comunidad, y cuál es el nivel de satisfacción y equilibrio emocional de los asistentes luego de un mes. Entonces aquí tenemos el primer elemento, que sería una variable discreta, que sería la cantidad de suicidios presentada antes y después del taller. Y tenemos otra que sería cuál es el nivel de satisfacción y equilibrio emocional de los asistentes luego de un mes. Esto podría de alguna manera estudiarse de manera cuantitativa, pero no serían valores objetivos. Tenemos niveles de satisfacción que no serían pues valores reales, sino simplemente calificaciones subjetivas. Este elemento es muy importante, a pesar de que no se puede escribir con cantidades exactas el nivel de satisfacción y equilibrio emocional de los asistentes luego de un mes, pero es clave en la investigación, ya que estaríamos analizando cuál es el efecto a largo plazo o a mediano plazo de estos talleres sobre los individuos afectados. Y esto estaría describiendo una realidad en parte de una manera cuantitativa, pero también la describe de manera cualitativa y le da mucha más profundidad. Bien, hasta acá ha llegado esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su tiempo.